Muy buenas tardes a todas y todos los que se están conectando este martes a nuestra charla. ¿Por qué es necesario el feminismo hoy? Un ciclo que hemos estado desarrollando durante todo el mes de mayo y donde hemos tenido la fortuna de conversar con la periodista y especialista en feminismo Maritza Sore y quien hoy nos acompaña para hablar acerca de un tema súper importante y relevante que muchas veces hemos normalizado y que hoy vamos a tocar a profundidad junto a Maritza y es la cosificación de la mujer y también la gordofobia. Temáticas que a lo largo del tiempo hemos ido sufriendo como mujeres y bueno, Maritza hoy nos va a hablar un poco acerca de ello. ¿Cómo estás, Maritza? Un gusto saludarte y nuevamente encontrarte por acá por nuestra plataforma de Zoom y por supuesto esta transmisión que hacemos a nuestro Facebook Ovalle Cultura. Hola Pierina, ¿todo bien por aquí? Muy contenta de estar nuevamente ya en esta cuarta charla del ciclo. Se ha pasado muy rápido y hemos estado viendo temas muy interesantes, así que muy contenta de saludarles a todos nuevamente, a quienes están aquí en el Zoom y a quienes también están siguiendo la transmisión por el Facebook. Así es, han sido temáticas súper relevantes que nos han servido muchísimo, que hemos profundizado, temáticas que muchas veces hemos escuchado, hemos tocado, pero que no hemos tenido esa profundidad o con fundamentos reales para poder abordarlos y los dejamos pasar. Así que hoy nuevamente vamos a hablar sobre un tema contingente, como lo es la cosificación de la mujer y la gordofobia. ¿Cuántas veces no hemos sufrido nosotros porque nos han tratado como cosa, como objeto, ¿ya? Y bueno, el valor que tiene la mujer en realidad. Recordarles a quienes están a través de nuestro Zoom, de nuestra plataforma, que sus micrófonos y cámaras permanecen silenciados y apagados respectivamente. Y cuando terminemos, obviamente, esta charla con Maritza, van a poder tomar la palabra quienes quieran conversar con ella o pueden dejar sus preguntas a través de nuestro chat, tanto en el Zoom como en el Facebook. Así que dejo con ustedes a Maritza Sore. Perfecto, Pierina, muchas gracias. Nuevamente, bueno, saludar y darles la bienvenida a todas las personas que están viendo esta transmisión. Voy a compartir la presentación que preparé para esta cuarta charla del ciclo ¿Por qué es necesario el feminismo hoy? Y como súper bien explicaba Pierina, hoy día vamos a hablar sobre la cosificación, sobre la gordofobia, y la pregunta que nos hacemos hoy es cómo afectan los cánones estéticos en nosotros, en nuestros cuerpos también. Em, yo creo que esta temática es bastante universal. Creo que la mayoría de las mujeres hemos vivido de alguna manera situaciones de cosificación, situaciones de presiones estéticas sobre nuestros cuerpos, y también gordofobia, que ya vamos a explicar más en profundidad este concepto. Y esta también es una temática que los feminismos abordan de manera constante. Es una temática que actualmente es parte de la agenda de los movimientos feministas en diversos lugares del mundo, en Chile, por ejemplo, pero también en otros países de Latinoamérica. En otros países este es un tema que siempre se está mirando desde una perspectiva de género. Em, y esto también es muy importante porque día a día estamos expuestos, como ya vamos a ir viendo, a muchos productos culturales, a mucha publicidad, a muchas creencias, a muchos prejuicios que van consolidando entonces que se vaya generando una cosificación sobre los cuerpos de las mujeres y que se vaya también desarrollando esta gordofobia, porque en la actualidad se nos dice que un cuerpo bonito, que un cuerpo deseable, que un cuerpo sano también es un cuerpo delgado. Se ha instaurado este discurso y vamos a ver también cómo esto ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, estos son un poco los temas que vamos a tratar durante esta charla, y que, como decía, también es muy importante porque tienen una mirada siempre desde los feminismos, es algo que los feminismos están pensando. eh, y también es siempre muy importante pensarlos de manera aterrizada, ¿no? Entender que todas las personas habitamos un cuerpo, eh, que nuestros cuerpos son lugares donde se entrecruzan diferentes opresiones, diferentes privilegios también,
y donde también se ejercen muchas violencias en nuestros cuerpos, de acuerdo a nuestro aspecto físico, de acuerdo a qué cosas somos capaces o no capaces de hacer. Por ejemplo, las personas que tienen alguna diversidad funcional, por ejemplo, son quizás en estos cánones de lo que la sociedad nos dice menos capaces que otras. Y todo esto son opresiones o privilegios que se van dando en nuestros cuerpos. Y la cosificación y la gordofobia se dan también en nuestros cuerpos. Entonces eso es como un tema que hay que tener a la base, hay que pensarlo desde la experiencia encarnada de los cuerpos de cada una de nosotras y de nosotros. Entonces, para comenzar, estamos hablando de este término, cosificación. Es un término que, bueno, si lo buscamos en un diccionario, por ejemplo, nos va a salir que cosificar significa reducir a una persona a la condición de cosa, bastante como lo dice la palabra, ¿no? Entonces, en este sentido, y partiendo de esta cosificación, tenemos que entender también el contexto en el que vivimos. En el mundo contemporáneo en el que vivimos, estamos constantemente realizando operaciones de cosificación. Y estas operaciones de cosificación no solo se dan en las mujeres, vamos a hablar esta charla específicamente del cuerpo de las mujeres, pero es necesario entender que estas situaciones de cosificación se dan también sobre todos aquellos cuerpos que son minoritarios. Por ejemplo, las personas que pertenecen, como decía, a una minoría respecto a capacidades, por ejemplo, muchas veces también son cosificadas. Las personas que pertenecen a una raza que no es la raza dominante, como la raza blanca, por ejemplo, también muchas veces son cosificadas, es decir, que se les quita su humanidad y se las trata como si fuesen un objeto. Entonces, en este contexto donde día a día están sucediendo a nuestro alrededor muchas operaciones de cosificación sobre los cuerpos de muchas personas, nos vamos a centrar en específico en una cosificación, que es la cosificación de la mujer, porque es una cosificación que se ha dado de manera constante a lo largo de la historia eh, y que vivimos, que sufrimos las mujeres solo por el hecho de identificarnos con el hecho de ser mujeres. Solo por el hecho de ser mujeres ya estamos expuestas a vivir esta cosificación. Entonces este es un término que a nivel más teórico se empezó a usar en los años 70 de manera mucho más extensa dentro de las corrientes feministas que están realizando distintas teorías. Si se acuerdan, lo que vimos en la segunda charla es que el feminismo tenía distintas oleadas y en los años 70 estábamos en la tercera ola del movimiento feminista y en esta tercera ola del movimiento feminista había mucha efervescencia y se empezó a dar una línea de pensamiento que era la línea de pensamiento del feminismo radical. Y esta línea de pensamiento tomó mucha fuerza porque buscaba visibilizar las relaciones de poder y también todas las formas de opresión que estaban sufriendo las mujeres. Entonces, de esta manera, esta línea de pensamiento empieza a instaurar, entre muchas otras opresiones, que sobre las mujeres había una opresión por su aspecto físico, por su imagen, por la necesidad que nos implanta la sociedad de no envejecer nunca, por ejemplo. Es decir, que estamos constantemente tratando de cumplir ciertos cánones que nos han impuesto. Entonces, así se empieza a utilizar este concepto de cosificación y se empieza a establecer también que la cosificación de la mujer es una especie de operación que ocurre sobre los cuerpos de las mujeres que no la dignifican como ser humano, que no nos dignifican como seres humanos, que nos muestra como objetos no pensantes, como seres no pensantes, y esto lleva a la creencia de que las mujeres podemos ser utilizadas como un objeto, podemos ser expuestas, podemos ser explotadas y normalmente quien utiliza, quien explota y quien expone a las mujeres en esta condición de objeto, históricamente han sido la mayoría
de los hombres. Esto está cambiando, con esto no quiero decir que todos los hombres ejerzan una cosificación sobre las mujeres, pero a nivel histórico esto es algo que se ha dado así durante muchísimos años. Entonces partimos también desde esta base. Entonces es importante tener claro que la cosificación es una forma de violencia machista y de violencia patriarcal que cabe dentro de la violencia simbólica. Y la violencia simbólica es este tipo de violencia que quizás no es visible de manera tan explícita, pero que igual trae consigo muchos peligros. Y uno de estos peligros es que, como no es una violencia necesariamente explícita, muchas veces es difícil de identificar. Y como es difícil de identificar porque está muy normalizada, es muy difícil hacer que cambie, porque ni siquiera la identificamos como violencia. Entonces también parte del objetivo de esta charla es que podamos entender que hay operaciones de cosificación, que hay prejuicios estéticos, que hay cánones estéticos y que hay una mirada gordofóbica en la sociedad que es violenta hacia las mujeres. Y entender que es algo violento nos puede llevar a que finalmente esto se vaya transformando. Aquí quería como mencionar brevemente que las operaciones de cosificación y los cánones estéticos bajo los que vivimos las mujeres son tan grandes que, por ejemplo, algo que a mí me llamaba mucho la atención era que en medio de una pandemia mundial, en medio de una cuarentena, donde hay un virus que está matando mucha gente, donde hay muchos posibles problemas de salud mental por el encierro, etcétera, etcétera, muchas de las preocupaciones de muchas mujeres era, por ejemplo, no engordar en el encierro, lo que es algo que nos habla totalmente de la sociedad en la que estamos y de la mirada que tenemos sobre estas operaciones de cosificación y sobre estos cánones estéticos. No se trata de criticar a aquellas mujeres que tenían esta visión, sino que se trata de dar un poco la vuelta o mirar más allá y pensar qué está pasando a nivel de estructura y qué está pasando en este sistema machista y patriarcal que hace que en medio de una situación tan intensa como es la pandemia y tan fuerte como son los periodos de cuarentena total, muchas veces se caigan estados ansiosos o la preocupación sea, por ejemplo, la relación con la comida y no comer de más para no engordar en la cuarentena, etcétera, etcétera. Y esto es algo que ocurrió en muchos lugares, de hecho había memes, había mucha preocupación por este tema y se vio mucho también en las redes sociales. Entonces, estas operaciones de cosificación tienen que ver también con esta imposición que se hace, con esta presión de ser eternamente jóvenes, de ser eternamente bellas y ser bellas bajo ciertos cánones, y esto es algo que, como ya decía, es muy violento. También es importante entender que la publicidad y los medios de comunicación ejercen una gran influencia en estos estereotipos, porque nos muestran cuerpos todos los días, la publicidad, los medios de comunicación, la tele, todo lo que vemos, las revistas, nos muestran cuerpos y normalmente nos muestran un solo tipo de cuerpo, que es un cuerpo delgado, con un determinado color de piel, con un determinado color de pelo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, es importante entender que se necesita una mayor diversidad, que se muestren cuerpos diversos, como somos las personas, que somos muy diversas. Y también es importante entender que esto tiene efectos en la construcción de nuestras identidades individuales y de nuestras subjetividades. Esto quiere decir que nosotras, las mujeres, y sobre todo las niñas y las adolescentes, están expuestas de manera, como si fuese un bombardeo de manera diaria, a todos estos cánones a través de los medios de comunicación que nos muestran solo un tipo de cuerpo, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, puede generar efectos, incluso efectos que pueden ser problemáticos en la construcción de nuestra identidad, porque si nosotras tenemos un cuerpo
que es distinto al cuerpo que sale normalmente en la tele y que yo veo todos los días, si yo soy una niña, por ejemplo, no voy a tener referentes con los que identificarme. Y los cuerpos, si tengo un cuerpo distinto, y los cuerpos que voy a estar viendo son cuerpos súper normados y esto me va a llevar a construir mi identidad desde un deseo de querer tener un cuerpo que es un cuerpo que se hace creer que es el cuerpo más bello posible. Entonces, esto es muy importante tenerlo a la vista. Y bueno, aquí quiero también dejar claro que no se trata de que aquellas mujeres que decidan seguir estos parámetros, aquellas mujeres que que estén dentro de estos cánones estéticos, estén equivocadas o estén mal o estén cometiendo un error en su vida. No. Lo que yo quiero decir con esto es que estos parámetros, estos cánones estéticos, la mayoría de las veces se presentan como el único canon válido, como la única forma de belleza válida, como la única opción válida. Entonces, muchas mujeres que nos salimos de ese margen, que nos salimos de esos cánones que nos presentan como la única forma de belleza válida, podemos vivir muchas situaciones de opresión, de violencia y podemos pasarla mal en muchas oportunidades, incluso llegar a desarrollar problemas de salud mental. Y esta es una forma de opresión que, como ya dije antes, y que es importante recordarlo, está totalmente dictada por la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. Y esto atenta sobre nuestros cuerpos, atenta sobre nuestras mentes también, y finalmente atenta sobre nuestra libertad y coarta nuestra libertad de entendernos, de ser, de existir y de poder vivir en libertad y en diversidad. Entonces aquí es importante que en estos medios masivos de comunicación, que en la tele, que en la publicidad, que en el cine, en las películas, etcétera, etcétera, se muestre cada vez más la diversidad de cuerpos que existe, la diversidad que existe entre las mujeres, eh, la diversidad de colores de piel, la diversidad de pesos, la diversidad de tamaños, la diversidad de color de pelo, todas las diversidades posibles tienen que ser cada vez más representadas, cada vez más mostradas, para que así podamos generar procesos de identificación que nos permitan sentirnos bien con quienes somos finalmente y no desear ser otra cosa de manera constante. Es importante que hayan estos ejercicios de identificación y de vernos reflejados y reflejadas en los distintos productos culturales que estamos consumiendo de manera constante. Y no solamente ver ideales de mujeres o de cuerpos que nos parecen muy distantes de nuestra realidad. Aquí es importante lo que pongo en este último punto, que muchas veces incluso ese modelo de cuerpo que se presenta como el único válido en la publicidad y en la tele, está manipulado ya sea por cirugías estéticas, por altas cantidades de maquillaje, en las revistas, por ejemplo, por Photoshop. Entonces, muchas veces ni siquiera es un cuerpo real o natural, que otra vez quienes decidan tener esa opción no es que sea algo negativo, sino que no puede ser esa la opción para todas las mujeres. O sea, muchas veces el modelo de cuerpo, el canon al cual la sociedad nos dice que tenemos que llegar, es un canon que tiene que pasar por, es un cuerpo que tiene que pasar por muchas modificaciones previas. Entonces, esto es importante que cada vez se tenga más conciencia. Aquí pongo unos ejemplos de algunas publicidades que realizan operaciones de cosificación, que significa mostrar a la mujer como un objeto de consumo. Aquí claramente una mujer totalmente dispuesta, rodeada de hombres. Eh, Aquí hay otro que es de Tritón, que dice, sube tu foto o video con el media tentación y gana. Y claro, la media tentación son las piernas de esta mujer. También es importante estar atentos a que la publicidad, las operaciones de cosificación que realiza sobre los cuerpos de las mujeres, muchas veces tiene que ver con mostrar solo una parte del cuerpo. Por ejemplo, este ejemplo es perfecto para graficar esto, o sea, solo muestran las piernas. Hay otras publicidades donde solo se muestra
la cabeza y la parte superior de los cuerpos de las mujeres, o donde solo se muestra el abdomen, por ejemplo. Cuando se hace esto, lo que se hace a nivel publicitario es cosificar a la mujer y es quitarle su humanidad, porque es mucho más fácil tratarla como un objeto cuando veo solo sus piernas y cuando no veo el cuerpo completo. Entonces, si prestamos un poco de atención, por ejemplo, a las revistas o a las publicidades, vamos a encontrar muchos ejemplos donde solo se muestra como de manera segmentada una parte del cuerpo de las mujeres. Entonces, esto es una operación clave de cosificación que realiza el mundo publicitario, muy a menudo. Aquí hay otro ejemplo de cerveza Cristal, volvió nuestro verano, volvió nuestra Cristal, con una mujer que claramente esto es una operación de cosificación también, porque no solo, quizás no se ve tan claro en esta publicidad en específica, pero Cristal tiene todo un historial de publicidades donde realiza operaciones de cosificación sobre las mujeres. Y acá tenemos otro de Lifestyle que dicen, descubre lo que le falta a la profe, que también es como una operación de cosificación porque están viendo a la mujer como un objeto donde le está haciendo falta algo, que además es algo que según lo que plantea esta publicidad, que solo puede entregar un hombre. Entonces son operaciones que están ahí de manera constante. Es cierto que esto ha ido cambiando quizás lentamente con el paso de los años, pero todavía sigue ocurriendo habitualmente, y si tenemos ojo en las publicidades vamos a encontrar muchísimas operaciones de cosificación y de publicidad machista. Eh, Está lleno en todas partes. Eh, entonces aquí es importante también poner atención a las consecuencias que puede traer esta cosificación. Aquí es donde más hay que tener cuidado, yo creo, porque se pueden generar muchos problemas de salud, problemas a nivel físico, problemas a nivel psicológico en las mujeres y sobre todo también en las niñas y en las adolescentes, que muchas veces están constantemente aspirando a lograr un cuerpo como el que ven en las publicidades, como los que ven en la televisión, como los que ven en las películas, etcétera, etcétera. Entonces las consecuencias pueden ser muy amplias. Hay estudios, por ejemplo, eh, desde adolescente utilizando medicamentos para conseguir estos objetivos de obtener un cuerpo más delgado en la mayoría de los casos, eh, hasta problemas como depresión, ansiedad, problemas alimenticios, eh, en los casos donde se va más al extremo, cirugías estéticas, por ejemplo, también. eh, entonces hay una serie de consecuencias que se están dando y que ocurren y que no hay que invisibilizar. Y por otra parte también hay que estar atentas a esta operación de cosificación en estos productos culturales que instalan esta idea de que las mujeres somos objetos no pensantes y que estamos a disposición de ser utilizadas cuando y como convenga por un otro que normalmente es un hombre. Entonces, la invitación, yo creo, de todo esto es a tener una mirada más crítica de todos estos temas y también de la publicidad y de los referentes de los cuerpos que vemos en la televisión, por ejemplo, eh, para dejar de normalizar todas estas operaciones de cosificación que se están dando en nuestro día a día y en nuestro cotidiano y con las que estamos conviviendo de manera súper habitual, muchas veces sin darnos cuenta. Esta tarea justamente no es muy fácil porque implica todo un proceso de desaprender y de construir muchas estructuras, eh, también una misma, de desaprender y de construir, por ejemplo, eh, todos estos cánones que tenemos súper inmersos, todas estas presiones que una también tiene muy en su subjetividad, muy en su interior, consigo misma. Entonces es como todo un trabajo de ir aprendiendo de nuevo a relacionarnos con nosotras, con nuestros cuerpos, con los cuerpos de otras mujeres también, de una manera mucho más sana. Y esto implica también mucho trabajo, pero es muy necesario porque la cosificación de las mujeres es una forma de violencia que implica también un maltrato público y un maltrato diario sobre
nuestros cuerpos, y eso también es la raíz de muchas otras violencias machistas. Entonces el problema, si partimos desde la cosificación, se puede ir ampliando, agrandando a muchas otras violencias. Por eso también es muy importante poner ojo con estas violencias y intentar frenarlas desde el comienzo, para que después no sea mucho más difícil de erradicar. Aquí hay algunos datos de la situación en Chile que son de la rebelión del cuerpo, y estos datos de diferentes estudios dicen que, bueno, primero un 91% de las mujeres, este no lo puse aquí en la diapositiva, pero un 91% de las mujeres siente que la publicidad sí impacta en la construcción de su identidad. O sea, lo que decíamos antes, el ver ciertos cuerpos con un canon específico de belleza, sí impacta en la construcción de la identidad que yo hago de mí misma desde muy pequeña. Otros datos dicen que el 90% de las mujeres cree que la imagen física sí afecta al nivel de satisfacción que tienen en sus vidas. Otro dato dice que un 86% de las mujeres ha dejado de hacer alguna actividad por no sentirse cómoda con su cuerpo. Y esto puede ser muy variado, por ejemplo, desde no bañarme en la piscina con mis amigos y amigas porque no me siento cómoda con mi cuerpo, hasta dejar de hacer algún deporte, hasta no salir un día de fiesta o de carrete porque no me sentía cómoda con tal ropa, etcétera, etcétera. O sea que tiene muchos niveles. Eh, o incluso dejar de presentarme, por ejemplo, a una oferta laboral porque creo que no voy a cumplir con el canon estético que están buscando en ese puesto de trabajo. Eh, y la cifra es un 86%, que es muy alto. Después tenemos que un 82% de las mujeres desea tener una silueta más delgada y que un 85% de las mujeres no está conforme con su cuerpo. Entonces, bueno, aquí podemos ver en estos datos efectos concretos que la cosificación tiene sobre nosotras. Eh, Vivimos desde muy chicas bombardeadas por estas exigencias estéticas hacia nosotras, y esto, como decía, impacta en nuestra identidad y en nuestra autoestima. Pero esto no siempre fue así. Entonces aquí vamos a hacer como un recorrido súper rápido por cómo han ido evolucionando y cambiando los cánones de belleza a lo largo de la historia. Y esto lo podemos ver a través del arte, porque claro, hoy día hay publicidad, hoy día hay fotos, hay eh, videos, hay Instagram, hay redes sociales, pero hace muchísimo tiempo esto no existía, y ha sido justamente el arte quien se ha encargado de retratar eh, los cánones de distintas épocas. Entonces, bueno, esta es muy antigua, estas son las figurillas de Venus, que son unas estatuas muy chiquititas que tienen 23.000 años de antigüedad. Son de la época prehistórica, de la época del Paleolítico. Y aquí hay una representación de la mujer de esta época con un cuerpo redondo, un cuerpo que hoy día se podría calificar como gordo, según los cánones que la sociedad nos dice eh, que tenemos que cumplir. Eh, y en esta época, estas figurillas representaban el atractivo de la época y la fertilidad, y era algo muy preciado. Entonces ese era un poco como el cuerpo en esa época. Pues hacemos un salto muy, muy grande, vamos al Renacimiento, eh, siglo XV, siglo XVI, y aquí tenemos dos ejemplos que son la Venus de Botticelli y la Mona Lisa de Da Vinci, donde nos presentan unos cuerpos más redondeados, claramente más delgados que la diapositiva anterior, que eran las figurillas de Venus, pero todavía son cuerpos que eh, están alejados del ideal actual de extrema delgadez que tenemos en la sociedad. Después tenemos la época del Barroco, los siglos XVII, XVIII, donde se empiezan ya a ver cuerpos de mujeres más curvilíneos, con caderas más anchas. Este es un cuadro que se llama Las Tres Gracias, de Pedro Pablo Rubens. Y se empieza, claro, a ver un cuerpo más redondeado. Pero en esta época empieza poco a poco a entrar el corsé,
que fue una prenda de vestir que se empezó a usar para resaltar las curvas de las mujeres, para dar forma al cuerpo. Se buscaba que este cuerpo después empezara a tener una forma particular, que se empezara a acentuar la cintura. Entonces la figura femenina empieza de cierta manera a embellecerse. Esto ocurre, por ejemplo, con la siguiente imagen que voy a mostrar, que es una imagen representativa de la época victoriana, ya en el siglo XIX, eh, donde el uso de los corsés se desbordó un poco, se busca estrechar al máximo la cintura eh, y realzar también los pechos, realzar la cadera. Y esto fue, o sea, hubo muchas mujeres que hasta se murieron por la deformación que les provocó el corsé, la deformación del tórax, otras se desmayaban por la falta de oxígeno, o sea que era algo que realmente llegaba a comprimir el cuerpo y a estrujar los órganos vitales de las mujeres en esa época. Pero ese era un poco el ideal que estaba ahí implantado en esta época ya entre 1830 y 1900, por ejemplo. Después entramos en 1900, donde al menos como en Estados Unidos y Europa, el canon de belleza femenino lo empezaron a marcar unas caricaturas. Así de absurdo puede parecer, pero fueron unas caricaturas de un dibujante que su apellido era Gibson, y en esta época empezaron a circular más revistas. Entonces, él dibujaba a distintas mujeres eh, y estos dibujos aparecían en las revistas. Entonces, las mujeres más jóvenes de esta época empezaron a guiarse por eh, este ideal, que era dibujado por Gibson en diferentes revistas en distintos lugares del mundo. Eh, Después, ya más cerca de 1920, por ejemplo, se puso de moda este estilo que era conocido como la flapper. Eh, También esto más situado en Europa o en Inglaterra, por ejemplo, que eran mujeres mucho más jóvenes, que usaban estos vestidos, que no llevaban corsé, que también tenían un corte de pelo específico. Eh, y en esta época el tema del cuerpo todavía no era tan importante, sí que habían ciertos cánones estéticos como precisamente el de vestir cierta ropa, usar cierto sombrero, etcétera, etcétera. Eh, pero no se buscaba resaltar de cierta manera la silueta o no había como algo tan arraigado respecto al tener como un cuerpo perfecto, era más estético de los accesorios o de la ropa que se usaba todavía en esta época. Pero ya después de 1920 empezaron a aparecer cada vez más en las revistas de moda mujeres más delgadas. Y esto tiene que ver también con que a partir de los años 30 y 40, la venta de lencería, la venta de ropa interior va tomando mucha más importancia y se empieza a publicitar a través de imágenes de mujeres semidesnudas que estaban publicitando la ropa interior. Entonces ahí el cuerpo empieza a cobrar mucha importancia a raíz de esto. Eh, a raíz de que se empiezan a mostrar cuerpos con menos ropa y por lo tanto empieza a cobrar más importancia, que sea un cuerpo, que se vea de determinada manera, etcétera, etcétera. Y ahí a partir de los años 50, 60, 70, esto ya va totalmente en ascenso y los cuerpos femeninos se van adelgazando cada vez más, se van estilizando cada vez más, eh, se vuelve también una sexualización mucho más grande sobre los cuerpos, eh, y también los cuerpos que están fuera de estos cánones empiezan a ser cada vez más violentados, cada vez más despreciados, eh, y bueno, este ideal se va potenciando cada vez más. Después tenemos en los años 90 el ideal de las supermodelos con el cuerpo perfecto de esta época, que era un cuerpo muy delgado, pero muy curvilíneo también. Y en los 90 también empieza a tomar mucha más importancia el tema de las cirugías estéticas. Y esto permitió que muchas mujeres pudieran modificar sus cuerpos para lograr este ideal. Eh, y esto luego ya cambia en los años 2000. Aquí está la Kate Moss y bueno, hay otros referentes también
donde el cuerpo ya no es tan curvilíneo, sino que es un cuerpo más delgado, que lleva como a que el canon sea de una extrema delgadez. Y eso es lo que está operando hoy en día en nuestra sociedad. Eh, y bueno, así han ido evolucionando los cánones de belleza. Esa fue una pasada muy rápida, pero para entender que esto no siempre ha sido así y que lo que la sociedad nos dice que es bello o no es finalmente una construcción que depende de un contexto determinado. Y así como está construida, es también posible que se cambie para que las personas podamos vivir de una manera más libre y más tranquila con nuestros cuerpos. Y aquí es muy importante señalar que la cosificación va muy de la mano con la hipersexualización. ¿Y qué es la hipersexualización? La hipersexualización es otra operación que se realiza sobre los cuerpos de las mujeres que tiene que ver con esta obsesión por resaltar los atributos sexuales por encima de todas las demás cualidades que pueda tener una mujer. Se promueve mucho en los medios de comunicación, pero no se limita solamente a aspectos culturales o de entretenimiento, sino que también lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, en las juntas con nuestros amigos, en nuestra vida familiar, en nuestro ambiente laboral. Muchas veces se están hablando de los atributos sexuales, de qué tan atractivas o no son las mujeres, y esto conlleva operaciones de hipersexualización. Y esto tiene efectos, por supuesto, negativos también, porque se anula la capacidad de la mujer como agente, como ser pensante, y solamente se destaca por su atracción sexual o no, bajo una mirada súper masculina también. Y esto tiene efectos negativos que debemos mirar, sobre todo en niñas y adolescentes, o sea, en las mujeres adultas también, por supuesto, pero hay que poner mucho énfasis en las infancias porque es ahí donde se sientan las bases también de quienes vamos a ser en el futuro y es importante que las niñas y las adolescentes crezcan en un entorno sano y en un entorno seguro donde puedan encontrar tranquilidad en la relación con sus propios cuerpos. Y claro, también es importante que esto no se aborde desde una mirada moral respecto de la sexualidad, sino que se entienda que no se puede destacar solamente los atributos sexuales de una persona y que se entienda también que a las niñas y a las adolescentes no se les puede sexualizar. Y ocurrió hace poco en Chile, creo que fue como hace un año y medio, creo, el ejemplo de esta marca de zapatos que se llama Semorán, que en su publicidad, este es un ejemplo, había más, claramente estaban sexualizando a las niñas y a las adolescentes, y luego de varias denuncias desde los movimientos feministas, denuncias en redes sociales, denuncias de muchas personas también, decidieron bajar la publicidad porque, claro, sacaron un comunicado y todo y se dieron cuenta que estaban mostrando a muchas niñas y a muchas adolescentes en posiciones que no les correspondía, como buscando ser súper sexy y súper atractivas, cuando en realidad eh, las niñas sobre todo no tienen por qué tener este papel en su infancia, sino que tienen que ser niñas y tener una infancia eh, donde sus preocupaciones finalmente sean otras para que puedan desarrollar seguridad en sí misma, autoestima, apegos seguros también con sus familias, etcétera, etcétera. Eso en general respecto a la hipersexualización que va muy de la mano con la cosificación. O sea que finalmente si cosificamos a las mujeres, si cosificamos a las niñas, también podemos hipersexualizarlas. Porque no las vemos como una persona, sino que las vemos como un objeto que podemos consumir. El siguiente concepto, ya para ir terminando, es el de la gordofobia. Y la gordofobia podría definirse claro, como esta fobia o como un malestar muy acentuado contra las personas que son consideradas gordas y que estarían fuera de estos patrones estéticos de la delgadez que la sociedad nos impone hoy en día. Y esto es muy importante porque la gordofobia es un tipo de violencia y muchas veces se transforma en actos físicos de maltrato, actos verbales de maltrato. Hay mucho bullying también invisibilizado, que es gordofóbico. Hay mucho humor entre comillas, que es gordofóbico. Hay muchos insultos
que hacen referencia a la gordura o no de una persona también. Cuando este es el cuerpo de una persona, no debería ser objeto de un insulto o no. Entonces, esto es muy importante entenderlo como una violencia. Y también entender que no solo es el rechazo a lo que se considera gordo de manera externa, sino que también la gordofobia puede ser interna y puede manifestarse en el temor que muchas personas pueden tener respecto a engordar, lo que de muchas maneras se puede manifestar de forma inconsciente también. Entonces aquí, sobre la gordofobia, yo rescato los planteamientos de una autora uruguaya que se llama Magdalena Piñeiro, eh, que ella se define a sí misma como activista gorda y activista por la diversidad de los cuerpos, y ella plantea algunas cosas que yo quiero destacar. Y en primer lugar, ella lo que dice es que gorda o gordo no es un insulto. Y yo creo que esto es algo que todavía está muy poco trabajado y muy poco consciente. Claro que hemos avanzado, claro que cada vez hay más conciencia, pero por ejemplo, muchas veces si vemos las redes sociales, las principales críticas que hay hacia las mujeres son hacia su cuerpo, a sobre si están gordas o no, o cuando quieren descalificar a una mujer, por ejemplo, en el ámbito político ocurre mucho, el primer insulto que se le dice a una mujer que no cumple con el canon estético de la delgadez es el insulto de que es gorda. Un ejemplo redundante y sin defender a ninguna política o político en particular, pero es el caso, por ejemplo, de la expresidenta Bachelet, a quien en las redes sociales siempre se le insultaba y muchos de estos insultos tenían que ver con que era gorda o era considerada gorda. O, por ejemplo, del gobierno actual, no sé, a Carla Rubilar también muchas veces en las redes sociales se le insulta con la palabra gorda, y esto claramente no tiene que ser reproducido más, porque el ser considerada gorda o no no puede ser un insulto, y además que no está bien hablar, que ya vamos a ver en el último punto, no está bien hablar de esa manera sobre los cuerpos de otras personas. Otra cosa que plantea Magdalena Piñeiro es que tener una buena autoestima no es solamente una cuestión de actitud. Ella lo hace desde su posicionamiento como activista gorda, ya que ella muchas veces dice que la gente le dice como si fuese muy fácil, claro, tener una buena autoestima o tener una muy buena relación con tu cuerpo, cuando en el fondo las mujeres tenemos que hacer todo un trabajo, como ya dije antes, de deconstruirnos, de aprender nuevas formas de relacionarnos con nosotras mismas, porque el bombardeo que la sociedad nos hace es demasiado grande. Entonces, no es solamente una cuestión de actitud, sino que tiene que haber todo un trabajo de aprender nuevas formas de atrás, y que es muy importante ir haciéndolo y que toma tiempo, no es algo que se pueda resolver de un día para otro, liberarse de todos estos cánones. Después, en tercer lugar, ella plantea, aquí se pone un poco radical, pero creo que está bien también plantearlo de esta manera, ella plantea que los cuerpos no dan asco, sino que finalmente es la sociedad la que da asco, es la sociedad la que a través de estos insultos, a través de esta gordofobia, es la que da asco porque genera mucha violencia sobre las personas. Eh, y esto es importante entenderlo, que ser una persona con un cuerpo diverso o disidente en esta sociedad no es algo fácil de por sí. Entonces, ya que la sociedad empiece a insultarte o empiece a tratarte bajo estos parámetros y prejuicios de manera constante, es algo que ella califica y que ella dice que finalmente es algo que le da asco, y no es un cuerpo u otro cuerpo de asco, sino que son las operaciones que ocurren a nivel de sociedad. Después, en cuarto lugar, ella plantea que dentro de lo posible, las mujeres con cuerpos diversos tratemos de no esconder nuestros cuerpos, y digo dentro de lo posible porque obviamente en algunas ocasiones mostrar nuestros cuerpos en esta diversidad puede ser difícil, incluso para muchas puede ser doloroso, dependiendo de las circunstancias,
pero ella invita a que, en la medida de lo posible, hacer este trabajo para visibilizar esta diversidad, eh, para visibilizarla sin vergüenza. Y en quinto lugar, ella plantea, y que esto es lo que a mí más me gusta y que quiero destacar y que ojalá sea un aprendizaje eh, para todas nosotras, para todos, para todes, eh, ella plantea que opinar sobre los cuerpos de otras personas es violento. Eh, Hay un lema dentro de los movimientos feministas que dice, eh, mi cuerpo no quiere tu opinión. Y esto yo creo que es algo que tenemos que ir incorporando muchísimo, ya no solo respecto si vamos a opinar sobre si una persona está más gorda o no, por ejemplo, si también muchas veces le decimos a alguien, oye, estás más flaca, que podría ser visto a nivel de la sociedad como algo bueno, que le estamos diciendo a otra persona, esto tampoco, dentro de una mirada feminista y con una perspectiva de género, es bueno hacer este tipo de comentarios, porque uno no sabe la historia que la otra persona puede tener en relación con su cuerpo y que todos estos comentarios respecto a cualquier característica física del cuerpo de las otras personas, eh, nunca debe hacerse sin antes preguntarle a la persona o sin tener un mínimo de empatía. Entonces esto es algo súper importante porque muchas veces se opina sobre los cuerpos de las mujeres con una liviandad y con una facilidad tan grande sin entender que eso nos puede estar generando algún tipo de daño eh, o nos puede remover muchas sensibilidades. Entonces esto es algo que, con lo que hay que tener mucho ojo. Eh, y bueno, finalmente, y muy breve, quería hacer una revisión de la legislación chilena, esto ya para terminar, porque todas estas operaciones de cosificación se manifiestan de manera muy concreta en los piropos callejeros. Y en Chile, en el año 2019, se aprobó en mayo del año, bueno, ya hace 2 años, en mayo del año 2019 se aprobó esta ley contra el acoso sexual callejero, y esta ley define el acoso sexual, que ahí ponga la definición, como un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante a la víctima en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la persona afectada. Entonces, esta ley eh, establece que se pueden dar acosos sexuales callejeros que también tienen que ver con actos verbales y con gestos, por ejemplo, y establece una penalización para estos actos que va entre 1 y 3 unidades tributarias mensuales. Y también es interesante que esta legislación sanciona conductas como acercamientos, aunque no haya contacto físico, como persecuciones, seguimientos, como exhibicionismo, eh, y esto incluso puede tener penas de prisión. Entonces me parecía interesante traer esto ya cerrando la charla, porque tenemos una legislación que nos puede proteger y que nos puede ayudar en caso de vivir una situación de acoso sexual callejero. Y entender que un acoso sexual callejero no tiene que ver solamente con que te griten algo en la calle o con que ya en casos más graves y lamentablemente que te toquen o que te manoseen en la calle, por ejemplo, sino que también puede sancionar este tipo de conductas como acercamientos, persecuciones, exhibicionismo y también grabación y difusión de contenido sexual. Entonces, me parecía importante tener claro esta legislación eh, y mencionar también que en caso de vivir una situación de este tipo, para hacer una denuncia, eh, es necesario, eh, ojalá, reunir pruebas, pero quienes hemos vivido esta situación entendemos que muchas veces no se pueden tener pruebas de una situación de acoso sexual callejero, pero igual se puede hacer la denuncia sin pruebas en Carabineros, en la Policía de Investigaciones. Eh, pero, como decía, estas denuncias se pueden hacer no con pruebas externas, sino con el propio relato. Eh, y bueno,
visibilizar así también que el acoso sexual callejero es un problema de seguridad pública porque se da en el espacio público y que también es un problema que tiene que ver con esta operación de cosificación. Porque toda vez que hay una persona que entiende que las mujeres somos un objeto, es que se siente con la libertad de gritarnos o de invadir nuestro espacio vital en la calle. Entonces, esa era un poco la relación y que quería traer como esta herramienta jurídica que tenemos a disposición. Y eso por mi parte, respecto a las distintas operaciones de cosificación, a la gordofobia y, y a todos estos cánones y presiones estéticas bajo las cuales vivimos habitualmente. Sin duda ha sido muy interesante esta charla que nos has dado hoy, Maritza. Algo que vivimos a diario y que no nos damos cuenta. eh, Muchas veces somos testigos o también protagonistas de una autocosificación, porque cuando nos vemos al espejo no nos sentimos bien con nuestros cuerpos, entonces queremos cambiarlos de una u otra manera. Ahí es donde vienen, bueno, muchas mujeres bulímicas, otras anoréxicas, porque quieren cumplir con estos cánones de belleza, entendiendo que no todas las estructuras del cuerpo son iguales. No todas tenemos un cuerpo igual. Unas personas, por nuestra genética, por nuestro genotipo, tenemos ya ciertas formas corporales y que a veces por más dietas que hagamos no vamos a lograr ser tan delgadas como otras que en su estructura ósea también son más delgadas. Entonces, nos venimos y nos hacemos daño. Muchas veces somos quienes nos imponemos estos cánones, los vemos y nos hacemos partícipes de ellos. Ya, bueno, unas optan por la cirugía de belleza. Obviamente yo no estoy en contra de las cirugías, cada quien puede hacer lo que quiera para sentirse mejor, pero yo creo que cuando ya empezamos a violentarnos nosotras mismas, ahí tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo cuando lo hacemos para agradar a otros, porque muchas veces lo podemos hacer para agradarnos a nosotras mismas y decir que no me siento bien con esto que yo veo o estoy gordita y no me estoy sintiendo bien y por salud podemos adelgazar, podemos hacer algunas dietas, obviamente siempre con asesoría de expertos, porque también hacer una dieta que nos imponemos nosotras y que la inventamos nosotras mismas, muchas veces lo que hacemos es eliminar vitaminas, proteínas que necesitan nuestro cuerpo y nos enfermamos. Entonces, siempre ser muy conscientes de que lo más importante es sentirnos saludables y sentirnos bien. Si nosotros nos sentimos bien con nosotras mismas, no tenemos por qué estar haciendo caso a lo que digan los demás. Por lo menos en mi caso, yo no tengo mucho seno, soy, no tengo seno y toda la vida ha sido igual y muchas personas siempre me dicen así como, ¿por qué no te pones seno? ¿Por qué no te operas? Y yo digo, no, o sea, bien por las que les gusta que se les vea eh, más senos, pero a mí no me gustan. A mí me gusta ser así como soy. Entonces, ¿qué pasa? A veces es tanta la presión social que algunas personas ceden. Incluso dicen, hoy sí, ¿verdad? Como que debería. Y no es como que debería, es qué es lo que te hace sentir bien a ti. ¿Lo vas a hacer porque a ti te gusta o lo vas a hacer porque a otro le gusta? Y se han visto muchos casos de mujeres que empiezan y se obsesionan con las cirugías plásticas, que comienzan haciéndose una intervención y cuando vienen a ver tienen cinco y no les gustó y se modifican esto y se modifican lo otro, porque lamentablemente una cirugía plástica te modifica, sobre todo cuando son en la cara, cuando son cirugías faciales, te modifica tu forma. Entonces ya dejas de ser tú. Entonces hay que ser bien conscientes, hacerlo también. Bueno, no sé qué opinas tú, pero yo siento que cuando uno se hace una transformación también debería ser de la mano de un psicólogo para que nos vaya asesorando a lo largo del proceso. Cuestión de poder adaptarnos y poder sentirnos bien con este cambio que hicimos, y bueno, y no abusar de ello, ya no cambiarnos por completo. Mm. Sí, totalmente. Em, Creo, igual como decías tú, que al final tiene que ser una decisión, todo este tipo de decisiones que sean lo más libre posible.
Y por eso siento que es tan importante como poner ojo en toda, claro, la publicidad, lo que aparece en los medios, porque eso finalmente coarta nuestra libertad, porque nos están diciendo que hay solo una forma de ser finalmente. Y, y claro, muchas veces la presión es tan grande, como decías tú, que hay mujeres que, claro, que pueden ceder a esto. Y obviamente no vamos, como también dije en la presentación, a entrar a juzgar las decisiones que cada persona tome respecto a lo que quiera hacer con su cuerpo. Claro. eh, pero sí que hay que tener, sobre todo en estos temas, y que es algo que también repetí bastante como principal énfasis, sobre todo como con las infancias, yo creo, y con las adolescentes, porque ahí es como donde se producen muchos procesos psicológicos respecto a la identidad, que es muy importante eh, estar atenta y que es muy importante que no, o sea, que sea lo más saludable posible. Y lo que decías antes, como respecto igual al apoyo psicológico en todos estos procesos, claro, yo igual creo que es fundamental. En este y en muchos otros procesos creo que es muy importante tener siempre un apoyo psicológico, sobre todo cuando se van dando transformaciones físicas que también cambian la imagen que uno proyecta hacia afuera. Eh, y si cambia la imagen que yo proyecto hacia afuera, también cambia la forma en la que la sociedad me percibe, cómo me toma en cuenta, cómo me valora. Y esto, por supuesto, que puede generar eh, diferentes cambios también a nivel psicológico y por eso es súper importante eh, estar como acompañada y asesorada. Y otra cosa que quería comentar también que decías tú, como por ejemplo respecto a las dietas, también eso es súper importante tener acompañamiento porque si por A, B o C motivo una persona decide hacer una dieta para estar más delgada o por el motivo que sea, hay, claro, muchísimas dietas que se pueden encontrar en internet, etcétera, donde finalmente no hay una alimentación balanceada con todos los nutrientes que se necesitan. Y esto a largo plazo, que ha pasado que hay mujeres que viven muchos años haciendo distintas dietas, puede llevar a problemas mucho más serios ya de desnutrición, no a nivel como corporal, sino que a nivel celular, como de la falta de proteína, de la falta de algunos minerales, de la falta, eh, bueno, de muchos elementos que nos entrega la alimentación y que si esto se da de manera continuada a lo largo de muchos años, puede traer consecuencias mucho más grandes que no vamos a ver en el corto plazo, pero que después de un tiempo sí que se ven. Sí, interesante todos los temas que fuiste tocando y cómo los fuiste abordando también de una manera muy fundamentada, que a veces nosotros lo normalizamos y decimos, bueno, todas las mujeres son así, todas las mujeres son así, por los estereotipos que tenemos o quiénes son nuestros modelos a seguir también. A mí me encanta que hoy día muchas publicidades están utilizando mujeres un poco más reales, cuerpos que son más reales, porque cuando vemos una publicidad y vemos una mujer tan delgada y obviamente, sobre todo cuando salen en revista con Photoshop que no tienen ni una celulitis, nosotras nos miramos en el espejo y nosotros decimos, ya, ¿y qué hacemos? Y claro, empezamos con la compra y compra de cremas, buscar métodos y todo, pero más allá de eso, que nos puede encantar usar una crema o hacer un ejercicio o hacernos masajes para eliminar la celulitis, más allá de eso es la incomodidad que nos genera con nosotras mismas y cómo esto puede influir en nuestra sanidad mental. Mm. Sí, totalmente. Ese yo creo que es el punto principal, porque al final si alguien quiere hacer distintos cambios sobre su cuerpo, utilizar ciertos productos, etcétera, etcétera, pero se siente bien con eso, está bien. Si al final ese Válido, tiene que ser el mayor indicador, el yo fin. creo. Sí, Claro, como el bienestar que uno sienta. Pero claro, en muchos casos no se hace como desde un bienestar, sino que se hace por cumplir con estas exigencias que como ya decía, se han ido imponiendo sobre nosotras durante muchísimo tiempo. claro que sí. Bueno, Marixa, yo estoy muy contenta de que hayamos tratado este tema y ojalá que las personas que lo vean, tanto hoy como los que quieran volver a vivirlo a través de nuestras plataformas, Facebook y bueno,
posteriormente va a quedar en Ovalle Cultura Play alojado todos los capítulos para que la gente los pueda revisar y pueda de una u otra forma hacer clic y generar esa conciencia, sobre todo en las jóvenes y en las adolescentes, es cuando somos más manipulables, un poco más inseguras de nosotras mismas y es donde queremos generar tantos cambios que yo recomiendo que esos cambios se hagan ya después que nosotros tengamos cierta madurez, porque cuando maduramos vemos la vida con otra perspectiva. Hay veces que sigue prevaleciendo esa idea y bueno, se puede llevar a cabo, no sé, una intervención estética, como tú decías, pero hacerlo ya cuando seamos más maduras, porque después cuando lo hacemos cuando somos muy jóvenes, posteriormente podemos arrepentirnos y decir, ¿por qué lo hice? Ya a veces los papás quieren apoyar y a veces es tanto el apoyo que, que bueno, ya sí, hazlo, pero después es cuando viene papá, ¿por qué no me dijiste que no lo hiciera? Ya, no es que estabas tan interesada en hacer ese cambio que, bueno, decidimos apoyarte, pero yo creo que son, no sé, momentos para reflexionar y pensar en que eh, a veces necesitamos tener cierta madurez para poder tomar ese tipo de decisiones. Mm. Sí, totalmente, muy de acuerdo. Sobre todo también porque, como decías tú, muchas veces en la adolescencia, eh, claro, podemos estar como mucho más susceptibles quizás a todos estos bombardeos mediáticos, a todos estos mensajes. Claro. Entonces, es importante ahí otra vez lo que decías tú también antes, como apoyo psicológico en todas estas etapas también para ir entendiendo todos estos procesos. Sí, muy Claro de que acuerdo. sí. Bueno, Maritza, nos despedimos. Te doy las gracias en nombre de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle por habernos entregado estas herramientas, estos contenidos interesantes. Y bueno, invitar a todos los que nos están viendo, tanto a través de Zoom como Facebook, para que nos acompañen el próximo martes, donde seguiremos conversando contigo, eh, bueno, acerca de por qué es importante y necesario el feminismo hoy. Muchas gracias, Pirina, y gracias a todas las personas también que participaron, que escucharon la charla, a la Corporación Cultural también muchas gracias. Y claro, nos encontramos el siguiente martes en una nueva charla de este ciclo. Chao, chao. Hasta el próximo Chao. martes.